Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. ¿Por qué no funciona y cómo puede funcionar? Por Khenpo Tsulgying Gyatso. Muchos de los que están aquí, en nuestros grupos y en los retiros, me han dicho que incluso después de 10, 20, 30, 40 y 50 años de diligente práctica del Dharma, todavía no están estables en Rigpa. No han tenido ningún gran avance y siguen sufriendo tanto como siempre. Entonces me propuse tratar de averiguar por qué la gente no era capaz de encontrar el éxito en su práctica. Descubrí la falla principal en todo el paradigma del proyecto de iluminación. Permítanme explicarlo. Un estudiante va a un maestro con el problema básico del sufrimiento humano. Busca alivio mediante la aplicación del Dharma. El maestro le da cosas para leer, prácticas para hacer y una serie de consejos. Luego consulta con el maestro o con un maestro de vez en cuando para obtener consejos. Algunos tienen suficiente competencia y simplemente practican por su cuenta. Ese es el modelo típico. Siempre tenemos dos cuestiones en juego: el sujeto que busca alivio y los problemas objetivos de los que busca alivio. En sus interacciones con un maestro, el tema siempre trata del lado de los problemas. ¿Mis pensamientos turbulentos y estados emocionales negativos se están volviendo menos intensos? ¿Mis momentos ocasionales de conciencia clara, Rigpa, están durando más y se están volviendo estables? ¿Mis problemas dentro de mi experiencia de vida no son una carga tan grande? ¿Mis dudas con respecto a mis estados internos de reconocimiento se están resolviendo? Estos son solo algunos de los problemas típicos que uno buscaría resolver en sus intercambios con un maestro o como practicante solitario. El maestro también está interesado en resolver y mejorar las preocupaciones del practicante. La idea es que si pudiéramos lograr la resolución de todos los problemas anteriores, el practicante terminaría siendo un ejemplo vivo de la viabilidad del Dharma y la prueba de que la aplicación exitosa de todos los consejos e instrucciones del maestro asegura el éxito. El problema es que no se está logrando ningún éxito o se está logrando muy poco. Desde 1966, cuando tenía 16 años y comencé a practicar Soto Zen bajo la instrucción de Matsuoka Roshi, nunca he conocido a un solo practicante de cualquier tradición budista o no budista que haya tenido un éxito completo según sus propias evaluaciones y estándares. Entonces, ¿qué era y qué es lo que está mal en esta imagen? Creo con gran convicción que el problema radica en cómo se enseña y se aplica el Dharma. El modelo en Occidente se basa en la noción de ¿qué puede hacer el Dharma del Buda por mí?, con un enfoque total en mí y mi beneficio. Nuestro barómetro para medir nuestro éxito se basa en si yo me siento mejor. Yo tengo un Rigpa más estable, mis estados emocionales son menos turbulentos, yo estoy experimentando una alegría más estable, mi vida va mejor, yo estoy sufriendo menos. Todo se trata de mí. Como resultado, solo un lado del proceso está recibiendo atención y se está abordando: mis problemas y su resolución. Eso se convierte entonces en nuestra base para juzgar el éxito de nuestro proyecto de iluminación en general. Pero nadie pregunta ni se centra en ¿a quién pertenecen estos problemas y cuestiones? Este es el lado sujeto de la dicotomía sujeto-objeto. Es el caballo de batalla fundamental de nuestro nuevo enfoque. ¿A quién pertenecen estos problemas y cuestiones? Podemos responder: a mí. Pero entonces, veamos si ese yo puede encontrarse como algo más que pensamientos y sentimientos sobre un yo, sin encontrar nunca el yo que los pensamientos están describiendo. Cuando nos encontramos en un estado mental difícil, examinemos esta pregunta para descubrir el verdadero fundamento de todo el asunto. No podemos encontrar al yo que posee los problemas, cuestiones o estados emocionales. Podemos descubrir que todos nuestros problemas y cuestiones, el lado objeto, son meros ensueños o construcciones conceptuales vacías. Eso se puede lograr con gran éxito a través de la meditación vipassana
y la aplicación diligente de las enseñanzas de la vacuidad. Sin embargo, el que posee los problemas, el lado del sujeto, generalmente sale ileso, y tal vez se envalentone más porque ahora está libre de sus cargas. Puede incluso haber aumentado su orgullo por sus éxitos y sus brillantes percepciones sobre lo bien que ha logrado superar sus problemas y ahora puede controlar mejor su mundo. Desafortunadamente, debido a todo este enfoque en resolver los desafíos y las cargas del lado del objeto, el yo subjetivo puede haberse solidificado y cosificado aún más por toda la atención dirigida hacia la autosuperación y su proyecto de iluminación. Lo que siempre se pasa por alto es que sin la construcción conceptual del yo ficticio, no hay nadie que se apropie de los problemas del lado del objeto. Si eliminamos al sujeto imaginario, como el yo ficticio y su historia de mí, instantáneamente todos los problemas y las cuestiones desaparecen. Así es como se debe aplicar el Dharma. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la falta de identidad del individuo, todo este proceso se detiene. Las opiniones erróneas que tienen su raíz en la creencia en el yo cesan. Luego cesan las aflicciones mentales, luego cesan las acciones kármicas, y como resultado de eso, el nacimiento en el ciclo del samsara. El yo de la existencia cesa. La piedra angular de las enseñanzas del Buda se centra en anatta o no-yo. Hoy en día esta enseñanza se ha reducido a una interpretación del no-yo, que implica que existe un yo, pero que debe centrarse en su no ser independiente y existente inherentemente. Debe verse a sí mismo como una parte interdependiente del todo. El sujeto yo permanece en pie, pero con un atuendo nuevo y más integrado. Se cree que el yo mentalmente inventado existe válidamente en su propio lado, pero que debe liberarse de todo egoísmo egoico. Este es el error principal. No hay un yo personal válido que se pueda encontrar. Así que tal vez las enseñanzas deberían comenzar con la enseñanza del no-yo, de anatta, en lugar de tratar de reducir el samsara. Como la mayoría o muchos han descubierto, puede llevar toda una vida quitar o disolver todas las hojas kármicas del árbol samsárico a través de prácticas, estudio y esfuerzo. Uno puede incluso quitar algunas ramas de apoyo importantes, pero nada se puede comparar con extraer y destruir las raíces que sostienen, nutren y aseguran que el árbol se mantenga firmemente en su lugar por la creencia ficticia de la mente y la construcción mental de un yo ilusorio. Corta las raíces y el árbol cae de golpe. No hay yo. Parece haber muchos malentendidos con respecto a la cuestión de la individualidad y si realmente existe un yo personal e individual de cualquier tipo. Algunos piensan que hay un yo personal que subyace al yo ficticio, que es solo una construcción conceptual. Esta es la visión de un Atman o yo-alma que el Buda refutó por completo. El llamado yo convencional no puede existir dentro del cuerpo-mente ni fuera de él. Eso no deja otra opción para su existencia excepto dentro de la imaginación. En una habitación oscura, una cuerda puede confundirse con una serpiente, junto con todas las descripciones sobre serpientes que contiene la mente. Sentimos ansiedad, miedo, y nuestra adrenalina y presión arterial aumentan, así como los latidos del corazón. Pero si observamos la cuerda con atención y bajo una luz más brillante, no podremos encontrar una serpiente dentro de la cuerda, ni sobre la cuerda, ni fuera de ella. Eso deja solo la imaginación como su residencia. Lo mismo ocurre con nuestro yo serpiente. Nuestro cuerpo-mente es como la cuerda. La mente infiere un yo como un yo personal sobre y dentro del cuerpo-mente en la oscuridad del funcionamiento mental confuso. Tenemos sentimientos reales sobre este yo imaginario que crean estados de ánimo, bioquímica alterada y la sensación de un yo sufriente. Pero si miramos introspectivamente dentro de nuestros eventos mentales, no encontraremos un yo en ninguna parte, ni en el cuerpo, ni en la mente. Solo encontraremos pensamientos y sentimientos acerca de un yo, pero no se descubre ningún yo. Entonces se encienden las luces. Y de repente, la mente subconsciente deja de generar la creencia errónea del yo. El yo personal, o yo, no era más real que la serpiente imaginaria. No hay liberación o iluminación
más allá de esta percepción directa y el cese de este error cognitivo y ninguna sin ella. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la falta del yo del individuo, todo este proceso se detiene. Las opiniones erróneas que tienen su raíz en la creencia en el yo cesan. Entonces cesan las aflicciones mentales, cesan las acciones kármicas y como resultado de eso, cesa el nacimiento en el ciclo de la existencia del samsara. Podemos formular el siguiente razonamiento lógico. Las acciones y los resultados kármicos son meras apariencias carentes de verdadera existencia porque no existe ningún yo, ningún actor para realizarlas. Esta es una forma válida de decir las cosas, porque si el yo del individuo no existe, no puede haber ninguna acción, y por lo tanto tampoco puede haber ningún resultado de ninguna acción. Alguien podría preguntar, ¿no es nihilista pensar que las acciones kármicas y sus resultados no existen? De hecho, no se trata de una visión nihilista, porque no existe ningún yo que tenga una visión nihilista. Solo puede haber una visión nihilista si hay alguien que la sostenga. Pero como no hay nadie que tenga una visión, entonces no puede haber nihilismo. Además, como el pensamiento del nihilismo no surge, ni permanece, ni cesa, no puede haber nihilismo en la realidad genuina. La realidad genuina trasciende las invenciones conceptuales del realismo y el nihilismo. Trasciende las acciones y los resultados kármicos, y también la ausencia de acciones y resultados kármicos. Si las acciones kármicas y sus resultados no existen en la naturaleza permanente de la realidad, entonces, ¿cuál es la calidad de su apariencia? Nagarjuna describe esto en el verso 33 del capítulo. Las aflicciones mentales, las acciones y los cuerpos, así como los actores y los resultados, son como ciudades de seres imaginarios, como espejismos y como sueños. Khenpo Tsultrim Gyatso. Gracias por escuchar.